Él odia hacer esto. De todos modos, aquí tienes esta cosa. Hace 100 años, Sigmund Freud propuso una nueva teoría sobre la naturaleza humana. Había descubierto, dijo, fuerzas primitivas, sexuales y agresivas escondidas en lo profundo de la mente de todos los seres humanos. Fuerzas que, si no se controlan, llevaron a los individuos y sociedades al caos y la destrucción. Esta serie trata sobre cómo los que están en el poder han utilizado las teorías de Freud para tratar de controlar a la peligrosa multitud en una era de democracia de masas. Pero el corazón de la serie no es solo Sigmund Freud, sino otros miembros de la familia Freud. Este episodio trata sobre el sobrino estadounidense de Freud, Edward Benas. Benas es casi completamente desconocido hoy en día, pero su influencia en el siglo XX fue casi tan grande como la de sus tíos. Porque Benas fue la primera persona en tomar las ideas de Freud sobre los seres humanos y usarlas para manipular a las masas. Mostró a las corporaciones estadounidenses por primera vez cómo hacer que la gente quisiera cosas que no necesita al vincular los bienes producidos en masa con sus deseos inconscientes. De esto surgiría una nueva idea política de cómo controlar a las masas. Al satisfacer los deseos egoístas internos de las personas, uno las hacía felices, por lo tanto, dóciles. Fue el comienzo del yo devorador que ha llegado a dominar nuestro mundo hoy. El siglo del consumidor. Parte 1. Máquinas de felicidad. Viena. Las ideas de Freud sobre cómo funciona la mente humana se han convertido ahora en una parte aceptada de la sociedad, como los psicoanalistas. Cada año, el baile de psicoterapeutas se celebra en un gran lugar de Viena. Esta es la pelota de la psicoterapia. Vienen psicoterapeutas, vienen algunos pacientes avanzados, vienen pacientes antiguos y muchas otras personas, amigos y personas de la sociedad vienesa a quienes les gusta venir a una pelota agradable, elegante y cómoda. Dr. Alfred Fritz, presidente del Consejo Mundial de Psicoterapia. Pero no siempre fue así. Hace 100 años, las ideas de Freud fueron odiadas por la sociedad vienesa. En ese momento, Viena era el centro de un vasto imperio que lideraba Europa Central. Y para la poderosa nobleza del Acuerdo de Hoffman, las ideas de Freud no solo eran vergonzosas, sino que la mera idea de examinar y analizar los sentimientos internos era una amenaza para su control absoluto. Con Deser Sikeroulvi, Budapest, verá que en ese momento esta gente tenía el poder, por supuesto, no se le permitió mostrar sus malditos sentimientos. Quiero decir, simplemente no pudo. ¿Sabes que si eras infeliz? Puedes imaginar, por ejemplo, que ves a alguien en el campo en un castillo. Te sientes profundamente infeliz porque eres una mujer. No podías ir a tu pareja y llorar sobre sus hombros. No podías ir al pueblo y quejarte de tus sentimientos. Era atacarte a ti mismo con alguien a quien simplemente no podías. Ya sabes, porque tenían que respetarte. Ahora, por supuesto, Freud puso mucho en tela de juicio. Ya ves que para examinarte a ti mismo tendrías que cuestionar otras cosas, la sociedad, todo lo que te rodea, y eso no era bueno en ese momento. ¿Por qué? Porque su imperio creado por usted mismo, hasta cierto punto, se habría derrumbado mucho antes. Pero lo que asustó aún más a los gobernantes del imperio fue la idea de Freud escondida en el interior de todos los seres humanos. Eran peligrosos impulsos instintivos. Freud había ideado un método que llamó psicoanálisis. Al analizar los sueños y la libre asociación que había desenterrado, dijo poderosas fuerzas sexuales y agresivas que eran los remanentes de nuestro pasado animal. Sentimientos que reprimimos porque eran demasiado peligrosos. Dr. Ernest Jones, colega de Freud, Freud ideó un método para explorar la parte oculta de la mente que hoy en día llamamos inconsciente. Esta parte es totalmente desconocida para nuestra conciencia.
Que existe una barrera en todas nuestras mentes que impide que emerjan estos impulsos ocultos y bienvenidos del inconsciente. En 1914, el Imperio Austrohúngaro llevó a Europa a la guerra. A medida que aumentaba el horror, Freud lo vio como una prueba terrible de la veracidad de sus hallazgos. Lo más triste que escribió es que esta es exactamente la forma en que deberíamos esperar que la gente se comporte a partir de nuestro conocimiento del psicoanálisis. Los gobiernos habían desatado las fuerzas primitivas en los seres humanos y nadie parecía saber cómo detenerlos. En ese momento, el joven sobrino de Freud, Edward Bernays, trabajaba como agente de prensa en Estados Unidos. Su principal cliente fue el mundialmente famoso cantante de ópera Caruso, que estaba de gira por Estados Unidos. Los padres de Bernays habían emigrado a Estados Unidos 20 años antes, pero él se mantuvo en contacto con su tío, quien se unió a él para pasar las vacaciones en los Alpes. Pero Bernays ahora estaba a punto de regresar a Europa por una razón muy diferente. La noche en que Caruso abrió en Toledo, Ohio, América, anunció que estaba entrando en la guerra contra Alemania y Austria. Como parte del esfuerzo bélico, el gobierno de los Estados Unidos creó un comité de información pública y Bernays fue contratado para promover los objetivos bélicos de Estados Unidos en la prensa. El presidente Woodrow Wilson había anunciado que Estados Unidos lucharía no para restaurar los viejos imperios, sino para llevar la democracia a toda Europa. Edward Bernays, 1991. Entonces, para mi sorpresa, me pidieron que fuera con Woodrow Wilson a la conferencia de paz. Y a la edad de 26 años estuve en París durante todo el tiempo de la conferencia de paz que se celebró en el suburbio de París y trabajamos para hacer que el mundo fuera seguro para la democracia. Ese fue el gran lema. Make the world safe for democracy. That was a big slogan. La recepción de Wilson en París asombró a Bernays y a los demás propagandistas estadounidenses. Habían retratado a Wilson como un libertador del pueblo, el hombre que crearía un mundo nuevo en el que el individuo sería libre. Lo habían convertido en un héroe de masas. Y mientras observaba la multitud que rodeaba a Wilson, Bernays comenzó a preguntarse si sería posible hacer el mismo tipo de persuasión masiva, pero en tiempos de paz. Edward Bernays, 1991. Cuando regresé a los Estados Unidos, decidí que si podía usar propaganda para la guerra, ciertamente podría usarla para la paz. Y la propaganda llegó a ser una mala palabra porque los alemanes la usaban. Entonces, lo que hice fue tratar de encontrar otras palabras, así que encontramos la palabra Consejo de Relaciones Públicas. Bernays regresó a Nueva York y se estableció como concejal de Relaciones Públicas en una pequeña oficina en Broadway. Fue la primera vez que se utilizó el término. Desde finales del siglo XIX, Estados Unidos se había convertido en una sociedad industrial de masas con millones agrupados en las ciudades. Bernays estaba decidido a encontrar una manera de administrar y alterar la forma en que estas nuevas multitudes pensaban y sentían. Para hacer esto, recurrió a los escritos de su tío Sigmund. Mientras estaba en París, Bernays le había enviado a su tío un regalo de unos puros habanos. A cambio, Freud le había enviado una copia de su Introducción General al Psicoanálisis. Bernays lo leyó y la imagen de fuerzas irracionales ocultas dentro de los seres humanos lo fascinó. Se preguntó si podría ganar dinero manipulando el inconsciente. Pat Jackson, asesor de relaciones públicas y colega de Bernays, lo que Eddie obtuvo de Freud fue de hecho esta idea de que están sucediendo muchas más cosas en la toma de decisiones humanas.
No solo entre individuos, sino más importante aún entre grupos, que esta idea de que la información impulsa el comportamiento. Entonces Edie comenzó a formular la idea de que había que buscar cosas que influyeran en las emociones irracionales de la gente. Verá que inmediatamente movió a Edie a una categoría diferente a la de otras personas en su campo, y la mayoría de los funcionarios gubernamentales y gerentes de la época, que pensaban que si golpeaban a las personas con toda esta información objetiva, verían que dicen, por supuesto, y Edie sabía que esa no era la forma en que funcionaba el mundo. Venas se propuso experimentar con las mentes de las clases populares. Su experimento más dramático fue persuadir a las mujeres para que fumen. En ese momento, había un tabú contra el tabaquismo de las mujeres, y uno de sus primeros clientes, George Hill, el presidente de la corporación American Tobacco, le pidió a Venas que encontrara una manera de romperlo. Edward Venas, 1991, dice que estamos perdiendo la mitad de nuestro mercado, porque los hombres han invocado un tabú contra las mujeres que fuman en público. ¿Puedes hacer algo al respecto? Dije, déjame pensarlo. Si puedo tener permiso para ver a un psicoanalista para ver qué significan los cigarrillos para las mujeres. Dijo que costará. Así que llamé al Dr. Brille, a Brille, que era el psicoanalista líder en Nueva York en ese momento. A. Brille fue uno de los primeros psicoanalistas de América. Y por un precio elevado le dijo a Venas que los cigarrillos eran un símbolo de masculinidad. Le dijo a Venas que si podía encontrar una manera de conectar los cigarrillos con la idea de desafiar el poder masculino, las mujeres fumarían porque entonces tendrían el poder sexual masculino. He told Bernays that if he could find a way to connect cigarettes with the idea of challenging male power, then women would smoke, because then they would have their own penises. Cada año, Nueva York celebró un desfile del Día de Pascua al que asistieron miles. Venas decidió organizar un evento allí. Convenció a un grupo de debutantes ricos para que escondieran cigarrillos debajo de la ropa. Luego deberían unirse al desfile, y a una señal de él, encenderían los cigarrillos de manera espectacular. Venas luego informó a la prensa que había escuchado que un grupo de sufragistas se preparaba para protestar encendiendo lo que llamaron antorchas de la libertad. Pat Jackson, asesor de relaciones públicas y colega de Venas, sabía que esto sería un clamor, y sabía que todos los fotógrafos estarían allí para capturar este momento, así que estaba listo con una frase que era antorchas de libertad. Así que aquí tienen un símbolo, mujeres jóvenes, debutantes, fumando un cigarrillo en público con una frase que significa que cualquiera que crea en este tipo de igualdad tiene que apoyarlos en el debate subsiguiente sobre esto, porque me refiero a antorchas de libertad. About this, because torches of freedom. I mean, what's on all American coins? It's liberty. ¿Cuál es nuestro punto americano? Es libertad. Ella está sosteniendo la antorcha. ¿Ves? Y todo esto está ahí junto. Hay emoción, hay memoria y hay una frase racional. Todo esto está ahí junto. Así que al día siguiente esto no solo apareció en todos los periódicos de Nueva York, sino en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Y a partir de ese momento la venta de cigarrillos a mujeres comenzó a subir. Los había hecho socialmente aceptables con un solo anuncio simbólico. Lo que Venas había creado era la idea de que si una mujer fumaba, se volvía más poderosa e independiente. Una idea que aún hoy persiste. Le hizo darse cuenta de que era posible persuadir a las personas para que se comportaran de manera irracional si se vinculaban los productos con sus deseos y sentimientos emocionales. La idea de que fumar en realidad hacía a las mujeres más libres era completamente irracional, pero los hizo sentir más independientes. Significaba que los objetos irrelevantes podían convertirse en poderosos símbolos emocionales de cómo quieres que los demás te vean. Peter Strauss, empleado de Venas 1948 a 1952, Edie Venas vio que una forma de vender un producto no era vendérselo a su intelecto, que debería comprar un automóvil, sino que se sentirá mejor si tiene este automóvil. Creo que él originó la idea de que no solo estaban comprando algo para comprometerse emocional o personalmente en un producto o servicio.
No es que pienses que necesitas una prenda, sino que te sentirás mejor si tienes una prenda. Esa fue su contribución en un sentido muy real. Lo vemos por todas partes hoy, pero creo que él originó la idea, la conexión emocional con un producto o servicio. Lo que Venas estaba haciendo fascinaba a las corporaciones americanas. Habían salido de la guerra ricos y poderosos, pero tenían una preocupación creciente. El sistema de producción en masa había florecido durante la guerra y ahora millones de productos salían de las líneas de producción. Lo que les asustaba era el peligro de la sobreproducción, que llegaría un momento en que la gente tuviera suficientes bienes y simplemente dejaría de comprar. Hasta ese momento, la mayoría de los productos todavía se vendían a las masas en función de las necesidades. Si bien los ricos habían estado acostumbrados a los artículos de lujo para millones de estadounidenses de clase trabajadora, la mayoría de los productos todavía se anunciaban como artículos de primera necesidad. Productos como calcetines, incluso automóviles, se promocionaron en términos funcionales por su durabilidad. El objetivo de los anuncios era simplemente mostrar a la gente las virtudes prácticas de los productos, nada más. Lo que las corporaciones se dieron cuenta de que tenían que hacer fue transformar la forma en que la mayoría de los estadounidenses pensaba sobre los productos. Uno de los principales banqueros de Wall Street, Paul Massel, de Lehman Brothers, tenía claro lo que era necesario. Debemos cambiar a Estados Unidos, escribió, de una cultura de necesidades a una de deseos. La gente debe ser entrenada para desear cosas nuevas incluso antes de que las viejas se hayan consumido por completo. Debemos moldear una nueva mentalidad en Estados Unidos. Los deseos del hombre deben eclipsar sus necesidades. Antes de esa época, no había ningún consumidor estadounidense, existía el trabajador estadounidense. Y estaba el dueño estadounidense. Y fabricaban, ahorraban y comían lo que tenían que y la gente compraba lo que necesitaban. Y aunque es posible que los muy ricos hayan comprado cosas que no necesitaban, la mayoría de la gente no y Massel imaginó una ruptura con eso en el que tendrías cosas que en realidad no necesitabas, pero que querías y no necesitabas. Y el hombre que estaría en el centro de cambiar esa mentalidad para las corporaciones era Edward Venas. Venas realmente es el tipo dentro de los Estados Unidos más que nadie que trae a la mesa la teoría psicológica como algo que es una parte esencial de cómo, desde el lado corporativo, de cómo vamos. Para atraer a las masas de manera efectiva y todo el tipo de establecimiento de comercialización y establecimiento de ventas está listo para Sigmund Freud. Quiero decir que están listos para comprender qué motiva la mente humana. Y entonces existe una apertura real a las técnicas de Venas que se utilizan para vender productos a las masas. A principios de los años 20, los bancos de Nueva York financiaron la creación de cadenas de grandes almacenes en todo Estados Unidos. Debían ser los puntos de venta de los productos producidos en masa. Y el trabajo de Venas consistía en producir el nuevo tipo de cliente. Venas comenzó a crear muchas de las técnicas de persuasión del consumidor masivo con las que ahora vivimos. William Randolph Hearst lo contrató para promocionar sus nuevas revistas femeninas, y Venas las embelleció colocando artículos y anuncios que vinculaban productos hechos por otros de sus clientes a estrellas de cine famosas como Clara Bow, quien también era su clienta. Venas también inició la práctica de la colocación de productos en las películas y vistió a las estrellas en los estrenos de películas con ropa y joyas de otras firmas que representaba. Él fue, afirmó, la primera persona en decirle a las compañías automotrices que podían vender autos como símbolo de la sexualidad masculina. Contrató a psicólogos para que emitieran informes de que dichos productos eran buenos para usted y luego fingió que eran estudios independientes. Organizaba desfiles de moda en grandes almacenes y pagaba a celebridades para que repitieran el mensaje nuevo y esencial. Comprabas cosas no solo por necesidad, sino para expresar tu sentido interior de ti mismo a los demás. Anuncio comercial de la década de 1920 con la señora Stillman. ¿Hay una psicología del vestido? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cómo puede expresar tu carácter?
Todos tienen personajes interesantes, pero algunos de ellos están ocultos. Me pregunto por qué todos quieren vestirse siempre igual, con los mismos sombreros y los mismos abrigos. Estoy seguro de que todos ustedes son interesantes y tienen cosas maravillosas de ustedes, pero mirándolos en la calle todos tienen el mismo aspecto. Y por eso te hablo de la psicología del vestido. Intenta expresarte mejor con tu vestimenta. Destaca ciertas cosas que crees que están ocultas. Me pregunto si ha pensado en este ángulo de su personalidad. Clip de un hombre entrevistando a una mujer en la calle en la década de 1920. Hombre, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Por qué te gustan las faldas cortas? Mujer, oh, porque hay más para ver. La multitud se ríe. Hombre, más para ver. ¿De qué te sirve eso? Mujer, te hace más atractiva. En 1927, un periodista estadounidense escribió: "Se ha producido un cambio en nuestra democracia, se llama consumismo". La primera importancia de los ciudadanos estadounidenses para su país ya no es la de ciudadano, sino la de consumidor. La creciente ola de consumismo ayudó a su vez a crear un auge del mercado de valores. Y una vez más Edward Benas se involucró, promoviendo la idea de que la gente común debería comprar acciones pidiendo dinero prestado a los bancos que él también representaba. Y una vez más, millones siguieron su consejo. Tenía un conocimiento único sobre cómo reaccionarían grandes cantidades de personas a los productos e ideas, pero en términos políticos, si saliera, no puedo imaginar que pudiera conseguir que 3 personas lo hicieran. Párate y escucha. No era particularmente articulado, tenía un aspecto un poco divertido y no tenía la sensación de llegar a la gente uno a uno. Ninguno en absoluto. No hablaba, no pensaba en personas en grupos de uno, pensaba en personas en grupos de miles. Benas pronto se hizo famoso como el hombre que entendía la mente de la multitud. Y en 1924 el presidente se puso en contacto con él. El presidente Coolidge era un hombre tranquilo y taciturno, y se había convertido en una broma nacional. La prensa lo retrató como una figura aburrida y sin humor. La solución de Benas fue hacer exactamente lo mismo que había hecho con los productos. Convenció a 34 estrellas de cine famosas para que visitaran la Casa Blanca. Por primera vez, la política se involucró con las relaciones públicas. Benas hablando en 1991, y alineé a estas 34 personas, y yo diría cómo se llama, y él diría al Joe Olsen, y yo diría señor presidente, al Joe Olsen. Al día siguiente, todos los periódicos de los Estados Unidos publicaron una noticia en primera plana. El presidente Coolidge entretiene a los actores en la Casa Blanca. Y el Times tenía un titular que decía: el presidente casi se rió, y todos estaban felices. Pero mientras Benas se hacía rico y poderoso en Estados Unidos, en Viena su tío se enfrentaba al desastre. Como gran parte de Europa, Viena estaba sufriendo una crisis económica y una inflación masiva que acabó con todos los ahorros de Freud. Al enfrentarse a la bancarrota, le escribió a su sobrino pidiendo ayuda. Benas respondió arreglando que las obras de Freud se publicaran por primera vez en Estados Unidos y comenzó a enviar a su tío preciosos dólares que Freud guardaba en secreto en una cuenta bancaria extranjera. Pat Jackson, asesor de relaciones públicas y colega de Benas, fue el agente de Freud, si se quiere, para publicar sus libros. Bueno, por supuesto, una vez que se publicaron los libros, Eddie no pudo evitar promocionar estos libros, ver que todos los lean, hacerlos controvertidos, enfatice el hecho de que sabes lo que dice Freud sobre el sexo y lo que él cree que los cigarrillos son un símbolo, etc. ¿Cómo crees que salieron todas esas historias? Ciertamente, los académicos no estaban difundiendo esto por todo el país que Eddie Benas estaba. Luego, cuando Freud fue aceptado, bueno, entonces, por supuesto, ir a un cliente y decirle, bueno, tío Siggy, vería que tenía algo de caché. Pero fíjese allí, primero Eddie creó al tío Siggy en los CEU,
lo hizo aceptable en segundo lugar y en tercer lugar, luego aprovechó el tío Siggy. Venas también sugirió que Freud se promocionara en los Estados Unidos. Propuso a su tío escribir un artículo para Cosmopolitan, la revista que representaba a Venas, titulado El lugar mental de una mujer en el hogar. Freud estaba furioso. Una idea así, dijo, era impensable, era vulgar y de todos modos odiaba a Estados Unidos. Freud se estaba volviendo cada vez más pesimista sobre los seres humanos. A mediados de los años 20 se retiraba en los veranos a los Alpes, a veces alojándose en un antiguo hotel, la Pension Moritz en Berchtesgaden. Ahora es una ruina. Freud comenzó a escribir sobre el comportamiento grupal, acerca de la facilidad con la que las fuerzas agresivas inconscientes de los seres humanos podían desencadenarse cuando estaban en multitudes. Freud creía que había subestimado los instintos agresivos dentro de los seres humanos. Eran mucho más peligrosos de lo que había pensado originalmente. Después de la Primera Guerra Mundial, Freud era básicamente un pesimista. Sentía que el hombre es una criatura imposible y una especie muy sádica y mala, y no creía que se pudiera mejorar al hombre. El hombre es un animal feroz, el animal más feroz que existe. Man is a ferocious animal, the most ferocious animal that exists. Disfrutan de la tortura y la matanza y no le gustaba el hombre. La publicación de la obra de Freud en Estados Unidos tuvo un efecto extraordinario en periodistas e intelectuales en la década de 1920. Lo que los fascinó y asustó fue el cuadro que pintó Freud de fuerzas peligrosas sumergidas que acechaban bajo la superficie de la sociedad moderna. Fuerzas que podrían estallar fácilmente para producir la multitud frenética que tenía el poder de destruir incluso a los gobiernos. Creían que esto había sucedido en Rusia. Para muchos, esto significó que uno de los principios rectores de la democracia de masas estaba equivocado, la creencia de que se puede confiar en los seres humanos para tomar decisiones sobre una base racional. El principal escritor político, Walter Lippmann, argumentó que si los seres humanos estaban en realidad impulsados por fuerzas irracionales inconscientes, entonces era necesario repensar la democracia. Lo que se necesitaba era una nueva élite que pudiera manejar lo que él llamaba el rebaño desconcertado. Esto se haría mediante técnicas psicológicas que controlarían los sentimientos inconscientes de las masas. Y aquí tenemos a Walter Lippmann, probablemente el pensador político más influyente de los Estados Unidos, quien esencialmente dice que el mecanismo básico de la mente de masas es irracional, es animal. Él cree que la multitud en la calle, que es como él ve a la gente común, son personas impulsadas no por sus mentes sino por sus médulas espinales. La noción de impulsos animales, impulsos inconscientes e instintivos, acechando bajo la superficie de la civilización, y así comenzaron a mirar hacia la ciencia psicológica como una forma de entender los mecanismos por los cuales la mente popular trabaja específicamente con el objetivo de averiguar cómo entender cómo aplicar esos mecanismos a la estrategia de control social. Figuring out how to understand how to apply those mechanisms to strategies for social control. Edward Venas estaba fascinado con los argumentos de Lippmann y también vio una manera de promocionarse usándolos. En la década de 1920, comenzó a escribir una serie de libros que argumentaban que había desarrollado las mismas técnicas que Lippmann pedía. Al estimular los deseos internos de las personas y luego saciarlas con productos de consumo, estaba creando una nueva forma de gestionar la fuerza irracional de las masas. Lo llamó la ingeniería del consentimiento. Anne Venas, hija de Edward Venas, para mi padre, la democracia era un concepto maravilloso, pero no creo que él sintiera que todos esos públicos tenían un juicio confiable y que muy fácilmente podrían votar por el hombre equivocado o querer el mal cosa, de modo que tenían que ser guiados desde arriba. Es despotismo ilustrado en cierto sentido. Apelas a sus deseos y anhelos no reconocidos, ese tipo de cosas. Que puede aprovechar sus deseos más profundos o sus miedos más profundos y usar eso para sus propios fines. Desires and their unrecognized longings, that sort of thing. That you can tap into their deepest desires or their deepest fears
and use that to your own purposes. Y luego, en 1928, llegó al poder un presidente que estuvo de acuerdo con Benas. El presidente Hoover fue el primer político en articular la idea de que el consumismo se convertiría en el motor central de la vida estadounidense. Después de su elección, le dijo a un grupo de publicistas y hombres de relaciones públicas: ustedes se han hecho cargo del trabajo de crear deseo y han transformado a las personas en máquinas de felicidad en constante movimiento. Máquinas que se han convertido en la clave del progreso económico. Lo que estaba empezando a surgir en la década de 1920 era una nueva idea de cómo hacer funcionar la democracia de masas. En su corazón estaba el yo consumidor que no solo hacía que la economía funcionara, sino que también era feliz y dócil, por lo tanto, creó una sociedad estable. El concepto de gestión de masas de Benas y Lippmann toma la idea de democracia y la convierte en un paliativo, la convierte en darle a la gente algún tipo de medicamento para sentirse bien que responderá a un dolor inmediato o anhelo inmediato, pero no alterará ni un ápice las circunstancias objetivas. La idea central de la democracia se trataba de cambiar las relaciones de poder que habían gobernado el mundo durante tanto tiempo, y el concepto de democracia de Benas era el de mantener las relaciones de poder, incluso si significaba que era necesario estimular la vida psicológica del público. Y de hecho en su mente eso es lo que era necesario. Que si puede seguir estimulando el yo irracional, entonces el liderazgo puede seguir haciendo lo que quiere hacer. And in fact, in his mind, that was what was necessary. That if you can keep stimulating the irrational self, then leadership can... Benas se convirtió ahora en una de las figuras centrales de una élite empresarial que dominó la sociedad y la política estadounidenses en la década de 1920. También se hizo extremadamente rico y vivió en una suite de habitaciones en uno de los hoteles más caros de Nueva York, donde daba frecuentes fiestas. Peter Strauss, empleado de Benas 1948 a 1952, Dios mío, tenía una casa en la suite de la esquina del Hotel Sherry Netherland, y aquí está esta maravillosa suite con todas estas ventanas que dan al Parque Central y al otro lado de la plaza y a la plaza. Y usaría este lugar para celebrar una velada. Llegaría el alcalde, vendrían todos los líderes de los medios, los líderes políticos, los líderes empresariales, la gente de las artes. Era un quién es quién. La gente quería conocer a Eddie Benas porque él mismo se convirtió en una especie de hombre famoso, una especie de mago que podía hacer que las cosas sucedieran. Ann Benas, hija de Edward Benas, él conoce a todos los que conoce al alcalde y conoce al senador y llama a los políticos por teléfono como si literalmente se enfadara al hacer lo que hizo, y está bien. Pero puede ser un poco difícil para las personas que te rodean. Especialmente cuando haces que otras personas se sientan estúpidas. Las personas que trabajaban para él eran estúpidas, los niños eran estúpidos, y si la gente hacía las cosas de una manera que él no las habría hecho, eran estúpidas. Era una palabra que usaba una y otra vez: no seas estúpido. Y las masas fueron estúpidas. Pero el poder de Benas estaba a punto de ser destruido dramáticamente, y por un tipo de racionalidad humana que no podía hacer nada por controlar. A finales de octubre de 1929, Benas organizó un gran evento nacional para celebrar el 50 aniversario de la bombilla. El presidente Hoover, los líderes de las principales corporaciones y banqueros como John D. Rockefeller fueron convocados por Benas para celebrar el poder de los negocios estadounidenses. Pero incluso cuando se reunieron, llegaron noticias de que las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York estaban comenzando a caer catastróficamente. A lo largo de la década de 1920, los especuladores habían pedido prestados miles de millones de dólares. Los bancos habían promovido la idea de que se trataba de una nueva era en la que las caídas del mercado eran cosa del pasado. Pero estaban equivocados. Lo que estaba a punto de suceder fue la mayor caída del mercado de valores de la historia. Los inversores habían entrado en pánico y habían comenzado a vender con una furia ciega e implacable que ningún consuelo de los banqueros o políticos podía detener. Y el 29 de octubre de 1929 el mercado colapsó.
El efecto del colapso en la economía estadounidense fue desastroso. Ante la recesión y el desempleo, millones de trabajadores estadounidenses dejaron de comprar bienes que no necesitaban. El boom del consumo que Venas había hecho tanto por diseñar había desaparecido. Y él y la profesión de relaciones públicas cayeron en desgracia. El breve momento de poder de Venas parecía haber terminado. El efecto del desplome de Wall Street en Europa también fue catastrófico. Intensificó la creciente crisis económica y política en las nuevas democracias. Tanto en Alemania como en Austria hubo violentas batallas callejeras entre los brazos armados de diferentes partidos políticos. En este contexto, Freud, que sufría de cáncer de mandíbula, se retiró una vez más a los Alpes. Escribió un libro titulado Civilization and its Discontents. Fue un poderoso ataque a la idea de que la civilización era una expresión del progreso humano. It was a powerful attack on the idea that civilization was an expression of human progress. Instead, Freud argued, En cambio, Freud argumentó que la civilización se había construido para controlar las peligrosas fuerzas animales dentro de los seres humanos. Lo que estaba implícito en el argumento de Freud era que el ideal de libertad individual que estaba en el corazón de la democracia era imposible. A los seres humanos nunca se les podría permitir expresarse verdaderamente porque era demasiado peligroso. Siempre deben estar controlados y por lo tanto siempre estar descontentos. El hombre no quiere ser civilizado y la civilización trae descontento, pero es necesariamente para sobrevivir, por lo que debe estar descontento porque esta sería la única forma de mantenerte dentro de tus límites. So he must be discontent because this would be the only way to keep him within limits. ¿Qué pensaba Freud sobre la idea de la igualdad del hombre? No creía en eso. He didn't believe in it. Tuvimos 32 partidos y Hitler dijo, antes de que esos partidos no desaparezcan, no hay Alemania. Es cierto que no puedes tener 32 fiestas, así que dijeron que esta persona pondrá fin a esta comedia. Freud no estaba solo en su pesimismo. Políticos como Adolf Hitler emergieron de una creciente desesperación en la década de 1920 por la democracia. Los nazis estaban convencidos de que la democracia era peligrosa porque desataba un individualismo egoísta, pero no tenía los medios para controlarlo. El partido de Hitler, los nacionalsocialistas, se presentó a las elecciones prometiendo en su propaganda que abandonarían la democracia debido al caos y al desempleo al que condujo. Die Parteien versprachen den Himmel auf Erden. En marzo de 1933, los nacionalsocialistas fueron elegidos para el poder en Alemania y se propusieron crear una sociedad que controlaría a los seres humanos de una manera diferente. Uno de sus primeros actos fue tomar el control del negocio. En el futuro, la planificación de la producción correría a cargo del Estado. El mercado libre era demasiado inestable, como lo había demostrado el colapso en Estados Unidos. El Estado también planificó el tiempo libre de los trabajadores a través de una nueva organización llamada Fuerza a través de la Alegría. Uno de sus lemas era el servicio, no uno mismo. Pero los nazis no vieron esto como un regreso a una antigua forma de control autocrático. Era una nueva alternativa a la democracia en la que los sentimientos y deseos de las masas seguirían siendo centrales, pero se canalizarían de tal manera que unieran a la nación. El principal exponente de esto fue Joseph Goebbels, ministro de propaganda. Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht. Besser aber und beglückender ist es, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Goebbels organizó grandes manifestaciones cuya función, dijo, era forjar la mente de la nación en una unidad de pensamiento, sentimiento y deseo. Una de sus inspiraciones que le dijo a un periodista estadounidense fueron los escritos del sobrino de Freud, Edward Venas.
En su trabajo sobre psicología de masas, Freud había descrito cómo la aterradora irracionalidad dentro de los seres humanos podía surgir en tales grupos. Las fuerzas profundas del deseo, lo que él llamó libidinales, fueron entregadas al líder mientras que los instintos agresivos se desataron sobre los que están fuera del grupo. Freud describió esto como una advertencia, pero los nazis alentaban deliberadamente a estas fuerzas porque creían que podían dominarlas y controlarlas. Freud decía que las masas están atadas por fuerzas libidinales. Se aman y delegan sus ideas y sentimientos a través del gato en la parte superior. ¿Qué son las fuerzas libidinales? Fuerzas del amor. ¿No odias? No, se delega en los demás ajenos a la mafia. Clip de hombre hablando. Not hate. Hate is delegated to the others outside. It's the mob. I could see from afar, looking up Wilhelmstraße towards Unter den Linden, how those 100,000 of people, when they passed Hitler, they just became completely delirious. They began to shout these cries I will never get out of my ears. Heil Sieg. Pude ver de lejos cómo había cientos de miles de personas cuando pasaron a Hitler estaban completamente delirantes y gritaron Sieg Heil, y aquí me confirmó cómo esas fuerzas irracionales, fuerzas incontrolables en Alemania, en los alemanes, habían estallaron, fueron sacados corriendo salvajemente donde el partido marchaba, marchando hacia adelante. Marching on. Y también en Estados Unidos la democracia estaba amenazada por la fuerza de la turba enfurecida. El efecto de la caída del mercado de valores había sido desastroso. Hubo una violencia creciente a medida que una población enojada se deshizo de la frustración de las corporaciones que supuestamente habían causado este desastre. Luego, en 1932, se eligió un nuevo presidente que también usaría el poder del Estado para controlar el libre mercado. Pero su objetivo no era destruir la democracia, sino fortalecerla. Y para ello iba a desarrollar una nueva forma de tratar con las masas. El presidente Roosevelt, en su discurso de toma de posesión, estoy preparado, en virtud de mi deber constitucional, para recomendar las medidas que pueda necesitar una nación asolada en medio de un mundo asolado. Pero en el caso de que la emergencia nacional siga siendo crítica, no eludiré el rumbo claro del deber que luego me enfrentaré. Pediré al Congreso el único instrumento que queda para enfrentar la crisis, el poder ejecutivo amplio. Fue el comienzo de lo que se conocería como The New Deal. Roosevelt reunió a un grupo de jóvenes tecnócratas y planificadores en Washington. Les dijo que su trabajo era planificar y ejecutar nuevos proyectos industriales gigantes para el bien de la nación. Roosevelt estaba convencido de que la caída de la bolsa había demostrado que el capitalismo del laissez-faire ya no podía dirigir las economías industriales modernas. Este se había convertido en el trabajo del gobierno. Las grandes empresas estaban horrorizadas, pero The New Deal había atraído la admiración de los nazis, especialmente de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels hablando en una entrevista de prensa: estoy muy interesado en los desarrollos sociales en Estados Unidos. Creo que el presidente Roosevelt ha elegido el camino correcto. Estamos lidiando con los mayores problemas sociales jamás conocidos. Millones de desempleados deben recuperar sus trabajos y esto no se puede dejar a la iniciativa privada. Es el gobierno el que debe abordar el problema. Das kann nicht allein der privaten Initiative überlassen werden. Ausschlaggebend ist, dass die öffentliche Hand
mit positiven Maßnahmen eingreift. Pero aunque Roosevelt, como los nazis, estaba tratando de organizar la sociedad de una manera diferente, a diferencia de los nazis, creía que los seres humanos eran racionales y se podía confiar en que tomarían parte activa en el gobierno. Roosevelt creía que era posible explicar sus políticas a los estadounidenses comunes y tener en cuenta sus opiniones. Para hacer esto, fue ayudado por las nuevas ideas de un científico social estadounidense llamado George Gallup. Voz en off del nuevo clip. Lectura favorita del nuevo Acuerdo Washington. La encuesta de opinión pública. Desde las oficinas de Princeton, Nueva Jersey, un afamado estadístico George Gallup le dice a Washington de semana en semana lo que piensa la nación. Y en Nueva York, el analista de Fortune Magazines, Elmore Roper, compila para su publicación un registro continuo de la aprobación o desaprobación de las naciones de cómo se está administrando el país. Gallup y Roper rechazaron la opinión de Benas de que los seres humanos estaban a merced de fuerzas inconscientes, por lo tanto, debían ser controlados. Su sistema de encuestas de opinión se basaba en la idea de que se podía confiar en que las personas sabían lo que querían. Argumentaron que uno podría medir y predecir las opiniones y el comportamiento del público si uno hacía preguntas estrictamente fácticas y evitaba manipular sus emociones. Well, how about this one? Do you think Franklin D. Roosevelt's New Deal has been bad for the nation in general? No, that question's loaded. It automatically suggests an answer. Well, how about this? Is your present feeling toward President Roosevelt one of general approval or general disapproval? That's better. George Gallup Jr., hijo de George Gallup, antes de las encuestas científicas, la opinión de muchas personas era que no se podía confiar en la opinión pública, que era irracional, que estaba mal informado, que era caótico, rebelde, etc., y para que sea descartado. Pero creo que las encuestas científicas establecieron muy claramente que las personas son racionales, que toman buenas decisiones, y esto ofrece a la democracia la oportunidad de estar verdaderamente informada por el público, dando a todos una voz en la forma en que se dirige el país. Sé que mi padre no diría necesariamente que la voz del público es la voz de Dios, pero sentía mucho que la voz de la gente es una voz racional y debería ser escuchada. Lo que estaba haciendo Roosevelt era forjar una nueva conexión entre las masas y los políticos. Ya no eran consumidores irracionales que se las arreglaban saciando sus deseos, sino ciudadanos sensatos que podían participar en el gobierno del país. En 1936, Roosevelt se presentó a la reelección. Prometió un mayor control sobre las grandes empresas. Para las corporaciones fue el comienzo de una dictadura. El líder de las grandes empresas hablando en una entrevista. Roosevelt interfiere con la empresa privada y está endeudando al país para las generaciones venideras. La forma de recuperarse es dejar los negocios en paz. Pero Roosevelt fue reelegido triunfalmente. It looks, my friends, like a real landslide this time. So please let me thank you again and tell you that I hope to see you all very soon and bid you an affectionate good night. Faced with this, business now decided to fight back, to regain power in America. At the heart of the battle would be Edward Bernays and the profession he had invented. Ante esto, las empresas ahora decidieron contraatacar para recuperar el poder en Estados Unidos. En el corazón de la batalla estaría Edward Bernays y la profesión que él había inventado, las relaciones públicas. Stewart Owen, historiador de las relaciones públicas. Después de esa conferencia, los empresarios comienzan a reunirse y a entablar discusiones, principalmente en privado, y comienzan a hablar entre ellos sobre la necesidad de llevar a cabo una especie de guerra ideológica contra el New Deal. Y para reafirmar el tipo de conexión entre la idea de democracia, por un lado, y la idea de empresa privada, por el otro. Y así, bajo el paraguas de una organización que todavía existe que se llama The National Association of Manufacturers, y cuya membresía incluía a todas las principales corporaciones de los Estados Unidos, se lanza una campaña diseñada explícitamente para crear vínculos emocionales entre el público y las grandes empresas. Son las técnicas de Bernays las que se utilizan a gran escala. Me refiero totalmente. General Motors Parade of Progress, traveling the high roads and byroads of America.
bringing to millions of Americans in their own hometown the fascinating story behind modern... La campaña se propuso mostrar dramáticamente que fueron los negocios y no los políticos los que crearon la América moderna. better mode of living for all of us. Benas era asesor de General Motors, pero ya no estaba solo. La industria que había fundado floreció ahora cuando cientos de asesores de relaciones públicas organizaron una vasta campaña. No solo utilizaron anuncios y vallas publicitarias, sino que lograron insinuar su mensaje en las páginas editoriales de los periódicos. Se convirtió en una pelea amarga. En respuesta a la campaña, el gobierno hizo películas sobre la manipulación sin escrúpulos de la prensa por parte de las grandes empresas y el villano central fue la nueva figura del hombre de relaciones públicas. Voz en off de una de esas películas. Intentan lograr sus fines trabajando entre bastidores, corrompiendo y engañando al público. Los objetivos de estos grupos pueden ser buenos o malos en lo que respecta al interés público, pero sus métodos son un grave peligro para las instituciones democráticas. Las películas también mostraron cómo los ciudadanos responsables podían controlar ellos mismos a la prensa. Podrían crear un gráfico que analizara la prensa en busca de signos de sesgo oculto. Pero una instrucción tan seria no iba a ser rival para la poderosa imaginación de Edward Benas. Estaba a punto de ayudar a crear una visión de la utopía que el capitalismo de libre mercado construiría en Estados Unidos si se desataba. En 1939, Nueva York fue sede de la Exposición Universal. Edward Benas fue un asesor central. Insistió en que el tema sea el vínculo entre la democracia y las empresas estadounidenses. En el corazón de la feria había una cúpula blanca gigante que Benas llamó Democracia, y la exhibición central era un vasto modelo de trabajo del futuro de Estados Unidos construido por la corporación General Motors. Para mi padre, la Feria Mundial era una oportunidad para mantener el status quo. Es decir, capitalismo en democracia, democracia y capitalismo y ese matrimonio. Lo hizo manipulando a la gente y haciéndoles pensar que no se podía tener una democracia real en otra cosa que en una sociedad capitalista que era capaz de hacer cualquier cosa, de crear estas maravillosas carreteras, de hacer imágenes en movimiento dentro de la casa de todos, de teléfonos que no necesitaban acordes, de elegantes roadsters. Telephones that didn't need cords, of sleek roadsters. I mean, it was Era consumista, pero al mismo tiempo infieres que de una manera graciosa la democracia y el capitalismo iban juntos. La Feria Mundial fue un éxito extraordinario y capturó la imaginación de Estados Unidos. La visión que retrataba era de una nueva forma de democracia en la que las empresas respondían a los deseos más íntimos de las personas de una manera que los políticos nunca podrían hacerlo. Pero era una forma de democracia que dependía de tratar a las personas no como ciudadanos activos como lo hacía Roosevelt, sino como consumidores pasivos. Porque esto creía Benas, era la clave del control en una democracia de masas. No es que la gente esté a cargo, sino que los deseos de la gente están a cargo. La gente no está a cargo, la gente no ejerce ningún poder de decisión dentro de este entorno. Entonces, la democracia se reduce de algo que asume una ciudadanía activa a la idea de que el público es un consumidor pasivo impulsado principalmente por deseos instintivos o inconscientes, y si de hecho puede desencadenar esas necesidades y deseos, puede obtener lo que desea de ellos. Pero esta lucha entre las dos visiones de los seres humanos sobre si eran racionales o irracionales estaba a punto de verse dramáticamente afectada por los acontecimientos en Europa. Acontecimientos que también cambiarían la suerte de la familia Freud. En marzo de 1938, los nazis anexaron Austria. Se llamó Anschluss.
Hitler llegó a Viena con una extraordinaria efusión de adulación masiva, pero incluso mientras conducía por la ciudad entre bastidores, los nazis azotaban y desataban sistemáticamente el odio de la multitud contra los enemigos de la nueva Gran Alemania. Marcel Faust, presidente de Viena 1930, el Anschluss fue una especie de explosión de odio terrible hacia los supuestos enemigos o lo que ellos consideraran enemigos, contra los judíos totalmente y también contra muchos austriacos que se oponían a los nazis en Austria. Dijeron que es legítimo ahora que puedes hacer lo que quieras, así que lo hicieron. Robando y matando, no puedo quedarme allí un rato. La depravación humana siempre estuvo cerca del comportamiento normal, puede cambiar muy rápidamente. It can change very quickly. Mientras la violencia y los asesinatos se desataban en Viena, Freud decidió que tenía que irse. Su objetivo era ir a Gran Bretaña, pero sabía que Gran Bretaña, como muchos países, estaba negando la entrada a la mayoría de los refugiados judíos. Pero la ayuda vino del psicoanalista líder en Gran Bretaña, Ernest Jones. Estaba en el mismo club de patinaje sobre hielo que el ministro del Interior, Sir Samuel Hall, y Jones persuadió a Hall para que le concediera a Freud un permiso de trabajo británico, y en mayo de 1938, Freud, su hija Anna y otros miembros de su familia partieron hacia Londres. Freud llegó a Londres cuando Gran Bretaña se preparaba para la guerra y se instaló con su hija Anna en una casa en Hampstead. Pero el cáncer de Freud estaba ahora muy avanzado y en septiembre de 1939, apenas 3 semanas después del estallido de la guerra, murió. La Segunda Guerra Mundial transformaría por completo la forma en que el gobierno ve la democracia y la gente que gobierna. El programa de la próxima semana mostrará cómo el gobierno estadounidense, como resultado de la guerra, se convenció de que había fuerzas salvajes y peligrosas dentro de todos los seres humanos. Fuerzas que necesitaban ser controladas. La terrible evidencia de los campos de exterminio parecía mostrar lo que sucedió cuando se desataron estas fuerzas. Y los políticos y planificadores de los Estados Unidos de la posguerra llegarían a creer que ocultas bajo la superficie de su propia población estaban las mismas fuerzas peligrosas. Y recurrirían a la familia Freud para ayudar a controlar a este enemigo interno. Y el siempre adaptable Edward Benas trabajaría no solo para el gobierno estadounidense, sino también para la CIA y Sigmund Freud. Su hija Anna también se volvería poderosa en los Estados Unidos porque creía que se podía enseñar a las personas a controlar las fuerzas irracionales dentro de ellas. De esto surgirían vastos programas gubernamentales para gestionar la vida psicológica interna de las masas.